Bien, vamos a continuar con el programa del curso de actualización docente en lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a presentar a la licenciada Úrsula Vélez Moro Contreras. Voy a leerles la biodata. La licenciada Úrsula Vélez Moro Contreras es licenciada en Lingüística por la Universidad Mayor Nacional Mayor de San Marcos y con estudios concluidos de maestría en docencia universitaria en el mismo centro. Máster en Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y la Universidad de León. Autora del libro Cuaderno de Estilo y del blog de gramática homónimo. De la página web Clases de Periodismo. Es miembro fundador de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOT, y socia de la Unión de Correctores de España. Actualmente trabaja como correctora de estilo del Grupo del Comercio y también como docente universitario. Recibimos, por favor, a la señorita Úrsula Vélez Moro Contreras con un fuerte aplauso. Buenos días, queridos colegas. Primero quiero comentarles el gusto de estar con ustedes hoy acá y también agradecer al IBNA, a la Católica y obviamente a la Academia Peruana de la Lengua, en especial al doctor Marco Marcos. El interés de esta conversación que vamos a tener ahora, yo lo veo así, una conversación, es más que nada transmitir mis inquietudes sobre... por ejemplo, yo recibo a los chicos universitarios cachinos. Yo trabajo con jóvenes, con muy chiquitos, ¿no? Los que entran recién a la universidad. Entonces yo noto ahí algunos problemas con los signos de puntuación. En mi trabajo lo veo ya con profesionales que son de la especialidad de humanidades, ¿no? Y veo también el mismo problema, ¿no? Entonces lo veo también con gente de ciencias. No es algo que digan, no, si son de letras, los de letras lo van a hacer bien, no necesariamente, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué es importante o por qué este tema? La puntuación y su importancia en la construcción de textos. Porque estos signos de puntuación nos van a ayudar a poder expresar lo que realmente queremos decir. ¿Ya? Obviamente hay que tener un conocimiento de datos, de análisis, de a quién va dirigido el texto, qué queremos decir en el texto, ¿no? Qué queremos despertar en el lector, sobre todo, esas emociones. Entonces, para ello sirven los signos de puntuación. Hay una... bueno, no sé si se siga pensando, pero a la mayoría de personas considera que los signos de puntuación reflejan la pausa, ¿no? Marcan una pausa. Y yo creo que ahí es el problema, la raíz del problema en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué vemos esas comas, como decía el lingüista Valle Gregory, esas comas criminales, ¿no? Entre sujeto y verbo o verbo y objeto? O sea, esas comas no tienen razón de ser si uno tiene un conocimiento sobre sintaxis, ¿no? Que es lo que tenemos que tener para poder usar también los signos de puntuación. O sea, es un todo en realidad. ¿Por qué son importantes? Porque ayudan a organizar, ayudan a estructurar lo que yo quiero decir en mi texto, ¿no? Cuando hablamos de signos de puntuación, tenemos que tener en cuenta que son, bueno, no son solamente 3 o 4, ¿no? Se dice los diferentes tipos que hay, ¿no? Los delimitadores principales, los de segundo discurso, los de modalidad omisión y finalmente los signos auxiliares, que ya después los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Más que nada yo les he traído usos, que yo considero que lo que siempre veo, los errores que suelen llegar a mí en la redacción, ¿no? Entonces estoy trayéndole algunos usos que yo considero que le pueden ayudar a ustedes, de repente ya lo saben, a reforzar, a recordar, ¿no? En todo caso, porque básicamente se está trabajando con la ortografía de la lengua española, que ya no es tan nueva porque es de 2010, ¿no? Entonces por ahí podemos empezar. ¿Qué nos dice la OLE? Como mencioné al inicio, organiza el texto, esa es la función del discurso, y va a mantener las relaciones sintácticas y semánticas que puede haber en el texto en sí.
¿no? Para evitar que ambigüedades. Y también nos va a ayudar para poner algún dato que quisiéramos incluir dentro del texto, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante incisos. Mediante incisos, que para eso existe todo un grupo de signos de puntuación que tienen como una graduación, por decirlo de alguna manera, para ser empleados en ese tipo de contexto. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de los signos de puntuación es transmitir el mensaje que yo quiero decir, o sea, el mensaje real. Porque muchas veces, y probablemente, estoy segura que lo han visto con sus estudiantes cuando hacen un texto, ustedes le preguntan, ¿pero qué has querido decir? Y no es lo que está, muchas veces no es lo que han escrito, ¿no? Y dicen, no, pero yo no quería decir eso, profesora, yo quería decir esto. Entonces no hay una precisión léxica, hay ambigüedad, y eso no nos ayuda mucho. Ahora, el dominio de todos estos grupos nos va a dar pie a que podamos escribir mejor, ¿no? Tengamos más recursos y podamos expresarnos mejor. Por ahí alguien me dice, pero dime cuándo uso el punto, cuándo uso la raya, cuándo uso la barra. Es que yo no puedo decir que hay solo un uso, porque cuando vamos a la norma, lamentablemente no hay una regla que diga así, no. Depende qué estructura tengo, la complejidad de la estructura previa, la que sigue. O sea, por eso es tan importante que conozcamos cuáles son las funciones, en todo caso las principales funciones de cada uno de ellos, para que nos ayude no solamente cuando estamos con nuestros estudiantes, ¿no? Que siempre va a quedar algo por ahí para poder ayudarlos, y también para nuestra propia producción académica, ahora que nos exigen tanta investigación, ¿no? Entonces, también tenerlo en cuenta. Ese es el cuadro de los, espero que se vea, es la clasificación de los signos de puntuación de acuerdo a la ortografía de la lengua española de 2010. Ella reconoce los limitadores principales, los de segundo discurso, los indicadores de modalidad de omisión, y aparte te dice que hay unos signos auxiliares que son accesorios. ¿Por qué accesorios? Porque digamos que tienen funciones, pero mucha gente no los reconoce, o no los usa, ni siquiera los sabe denominar, ¿no? Por ejemplo, en el primer grupo vas a ser límites de sintácticos, enunciados. ¿Y cuáles son? El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos. En el caso del segundo discurso es aquel inciso que yo quiero poner o colocar dentro del texto principal, y para ello voy a usar paréntesis, corchetes, rayas o comillas. Esos son para ese tipo de función requiero esos tipos de signos. En cuanto a los indicadores de modalidad y omisión, es más que nada qué cosa quiere el hablante, ¿no? ¿Qué quiere expresar, cuál es su actitud. Y para ello están los signos de interrogación, los de exclamación y los puntos suspensivos. Ya. Y en cuanto a los signos auxiliares, muchas veces a los pobres se les confunde, ¿no? Porque cuando decimos que hay que poner rayas, usamos el guión. Y el guión tiene una función dentro de la palabra. Las rayas ponen un enunciado, ponen una oración, por eso son más grandes, no se ponen, es otro signo. Cuando yo voy a usar un inciso, no debo poner el guión, porque el guión es para formar palabras, compuestos. La barra, que le dicen slash, tratemos de no emplear extranjerismos innecesarios, ¿no? Yo sé que hay algunos extranjerismos que todavía deben de usarse, y para cuando empleemos extranjerismos siempre tenemos que ponerlo como una marca tipográfica. Cuando me refiero a marca tipográfica, me refiero al uso de comillas o al uso de cursivas, pero solo en caso de que sea un extranjerismo necesario, no abusar. Y bueno, en el caso de la barra vamos a ver que tiene algunos usos de abreviatura, ¿no? De morfemas, qué sé yo. El caso del apóstrofo es un caso peculiar, porque muchos le dicen apóstrofe, pero el nombre del pobre signo es apóstrofo, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta con los chicos, porque me pasa siempre, hasta con los no tan chicos, ¿no? Le dicen apóstrofe, pero apóstrofe es otra cosa, ¿ya? Es apóstrofo, ¿ya? Y no es una tilde, es como una comilla simple. Ahorita vamos a ir viendo el tipo de comillas que hay.
¿ya? Porque siempre ponen el apóstrofe, al menos en los periódicos se ve una tilde. No, eso no, es un signo especial que hay para ello. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, este es un cuadro que he tomado, bueno, yo les dije que esto era más que nada un tipo de conversación, ¿no? Lo que he tomado adelante ha sido lo de la Ole. Esto es un cuadro del libro de la cocina y la escritura, que me imagino lo deben conocer, de Daniel Casani, ¿ya? En el que él hace una clasificación muy práctica, ¿no? Del uso de la coma, de una sola coma y el uso de dos comas, ¿no? Él señala que se usa solo una coma para separar ideas y conceptos, ¿no? Y el uso de dos comas para introducir incisos. Digamos que hasta ahí vamos más o menos claros. Ahora, hay que tener en cuenta que la coma se emplea para enumeraciones, primero que tienen que tener la misma categoría gramatical, ¿ya? Eso para empezar. Si son adjetivos, todo tiene que ser adjetivo. Si son sustantivos, todos tienen que ser sustantivos. Y dependiendo de la longitud, ¿no? Digamos, de la extensión de cada elemento. Para enumerar con comas es una extensión pequeña, ¿no? En la omisión de verbo, bueno, la coma elíptica, ¿no? Que hace referencia al verbo anterior. Y en el caso de las fechas, ¿por qué pongo las fechas? Porque me pareció interesante, por ejemplo, hoy, Lima, 05 o 5. Solo 5. Solo 5. Eso lo comedia la ortografía, ¿verdad? Lima, 5 de febrero en minúscula, nombre de meses en minúscula, de o del. Ambas, ¿verdad? Están permitidas, pero en el uso oculto, ¿no? Nos recomiendan que sea de, ¿ya? Simplemente artículo 2018. ¿Ya? Eso, por ejemplo, con la fecha que siempre tenemos que ponerlo en la pizarra para que lo pongamos. Dígame. A ver, yo soy correctora y lo entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, ¿qué les digo? Tienen que adaptarse al estilo del lugar donde estén. Yo, por ejemplo, tengo un estilo para el diario. Si corrijo en una determinada fundación, ese es un estilo. Si es en un ministerio, por ejemplo, ahora que están, ¿no? Los niños y las niñas, si se maneja, si es de algo de la mujer, obviamente tengo que respetar lo que se dé en el lugar. O sea, manejar el estilo propio, siempre y cuando no se rompa una norma. Siempre hay... No, pero estamos hablando de textos. No, al niño lo que está en el plan, lo que debe ser. Porque luego, o sea, si nosotros tenemos las reglas, vamos a poder tener la capacidad, digamos, para ver cuándo se puede, ¿no? Ese discernimiento de ver cuándo, qué podemos o qué no, hasta qué punto, ¿no? Sí, porque si no, no, ahí ya. No diga esto, no puedes decir eso, por favor. Que si yo soy lingüista es por mi profesor de lengua de primaria. Siga. ¿Virgula? No, bueno, yo le estoy hablando o sea, yo me estoy basando en la ortografía de la lengua española, 2010, de la OLE. Porque eso hay varias, ¿no? Entonces yo me estoy basando en la OLE, ¿ya? En el caso de la pareja de comas, bueno, aposiciones, cambios de orden, también dependiendo de la posición dentro de la oración, marcadores textuales, también, y bueno, los marcadores textuales dependiendo de qué tipo de marcador que hay delante, ¿no? O sea, depende de la estructura, no hay una norma. ¿Ya? Enumeración incompleta. Cuando hablamos de enumeraciones incompletas, bueno, como su mismo nombre lo indica, a pesar de que son, no hay un i, ¿no? Esa es la enumeración incompleta, ¿no? Que no se pone el número, el último elemento i, ¿no? O sea, simplemente se supone que se está tomando de un grupo algunos elementos, ¿no? Pero ¿qué es la duda que surge? Que si puede terminar en etcétera, sí. Puede terminar en punto suspensivo, sí. Puede terminar en punto, sí. No es que necesariamente tiene que terminar en un punto para que sea una enumeración incompleta.
parte estamos considerando los auditores, todo en el campo de paso. En el caso del ambos, ¿no sería mejor los dos puntos? ¿El caso dónde? Estamos hablando de los auditores, dos puntos. El segundo ejemplo. Ya, sí, bueno, yo estoy tomando los ejemplos de la OLE. Pero en este caso, Ese es el ejemplo que postula la OLE. pero No, puede variar, depende de lo que usted quiere resaltar. Claro. Claro, lo que pasa es que eso depende, por eso le digo, hay varias funciones. En este concepto estamos viendo solo la coma, pero un mismo signo se puede emplear otro signo para digamos, la misma función. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos, queremos decir que hemos omitido una información en una cita, ¿qué usamos? ¿Paréntesis o corchetes? La norma dice que los dos, pero le da preferencia al corchete. Entonces, no hay una norma rígida para ello. En este caso, soy leo, pero estamos hablando de un escritorio y coma, no es una enumeración, Es que son dos, a ver, estamos amoblando su dormitorio. Hemos comprado el televisor, es que son dos enunciados diferentes. Ya son dos enunciados. O sea, por eso yo le digo, lo que se está viendo ahí es la coma, céntrense en el título. ¿Que hay demás signos? Sí, porque un signo, o sea, no puede aparecer solamente un signo, sino que en ese contexto solamente estamos viendo la coma. ¿Ya? Bueno, en el caso de la vocativa no creo que haya mayor problema, ¿no? Al inicio una, cuando está en medio del texto dos y al final una, pues no, eso no es mayor problema. Ya. Este es caso de enumeración compleja. Cuando hay dos predicados y valor adversativo, ¿no? En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Puede ir, en este caso como estamos viendo la coma, puede ir una coma, pero también podría ir un punto y coma al final. Eso es lo que también dice la norma, ¿ya? En la última enumeración. Pero como estamos viendo la coma, estamos centrándonos en eso. Ya. Pagó el traje. No, porque ahí por el tipo de estructura estamos haciendo una numeración compleja. Y si yo pongo una coma delante o acá, voy a variar lo que quiero decir. ¿Ya? Veamos el de abajo. Pagó el traje, el bolso y los zapatos y salió de la tienda. Ahí se admite una coma delante de I porque son dos predicados diferentes. Son dos, la primera enumeración no tiene nada que ver con la otra. Son dos enunciados diferentes. Y en el último le aconsejé que no comprara esa casa y no hizo caso, es la que conocemos más, ¿no? Que es la de valor adversativo. La coma entre sujeto y verbo y objeto, bueno, como mencioné al inicio, Valle Gregory le denominaba coma criminal, el autor de Borrones. En este caso hay una excepción a esa coma entre sujeto y verbo, y es cuando el último elemento de la enumeración del sujeto, en este caso, termina en etcétera, sea completa la palabra escrita o hay una abreviatura. Cuando yo tenga eso, yo puedo poner una coma. Y eso no va a ser una coma criminal. ¿Ya? En el caso
Bueno, y también se admiten los incisos. Ahí, por ejemplo, en las dos últimas no hay coma, pero lo he puesto por una cuestión que siempre veo que es recurrente, que ponen pero, coma, signo, ¿no? El signo de abertura de la exclamación o de la admiración. Nunca va coma entre pero y el signo de admiración que abre o el signo de interrogación que abre. ¿Ya? Así siempre debe escribirse así sin coma. ¿Ya? En cuanto a los usos incorrectos del punto, bueno, no se escribe punto obviamente en los años, en las leyes, en los artículos, en las páginas y en los símbolos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo kilómetros con un símbolo, ¿cómo lo escribo? O litros, ¿cómo lo escribo? Solo L, ¿no? En el caso de litros, solo L. Y los kilómetros KM, sin puntos, sin marca de género ni de número, porque los símbolos no llevan eso, en diferencia de la abreviatura. Pero a veces lo confundimos. Tras los signos de cierre, de interrogación o de exclamación, obviamente nunca va a haber un punto después de, por más que esté al final, el signo de cierre, ese es el punto final. ¿Ya? Igual, los puntos suspensivos solo son 3, cuando son al final, nada de que se pone uno más. Que se puedan combinar con otros signos, sí, pero con el punto no. ¿Qué más? Igual, si coincide la última palabra de mi texto es una abreviatura, pues solo un punto. En el caso de, bueno, no creo que tengan ese problema ustedes, pero por ejemplo, cuando alguien hace un documento, un texto, a veces en el título, en el subtítulo pone puntos. Eso no lleva puntos, ¿no? Es más, tampoco ponerle tanto resalte, ¿no? Negrita, subrayado, ¿no? Negrita basta. Los usos del punto y coma. Obviamente son para enumeraciones complejas, ¿no? Se dieron cita al presidente ejecutivo y ahí era justo como el ejemplo anterior que les mencioné que podía ir al final el punto y coma o la coma. Aquí se ve eso. ¿Ya? Pues la última enumeración puede ir el punto y coma o coma, en el caso de expresiones complejas. Y se emplea el punto y coma también cuando la oración independiente sigue pero tiene una estrecha relación semántica con la anterior, ¿no? Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciera abierto durante toda la noche, hubo que establecer turnos. Guarda relación. Sí, también. Sí. Pero como le digo, hay opción, ¿no? No es rígido. Pero como estamos viendo el punto y coma, como se usa. En el caso de las órdenes de las comidas, aquí sí me gustaría, ¿no? Bueno, yo el problema en la universidad, bueno, no es problema, ¿no? Pero por ejemplo sufrimos mucho con lo que es APA, en nuestro caso, y Vancouver. APA y Vancouver, ¿no? Dependiendo de ciencias o letras, ¿no? No coincide, es una norma ajena a la ortografía de la lengua española. Entonces ahí un poco lo que dice el señor, ¿para qué enseño lengua? Entonces ellos el primer año, si al final me va a salir con Michigan, Vancouver o APA, que no tienen nada que ver con la lengua española, porque es inglés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el español, la comilla de primer orden es la comilla angular, española o latina, que es así, como el signo mayor doble. Esa es la primera comilla que tenemos que usar nosotros. Luego existe la doble y después la simple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya hacemos un trabajo, un documento, digamos, más especializado, más en el que es un poco más académico, por decirlo de alguna manera, vamos a citar y dentro de la cita puede haber otra cita y dentro de esa cita puede haber un término que yo quiero resaltar, ¿no? Entonces, para ello hay que saber el orden de esas comillas. La primera es la angular, o latina o española, como ustedes le quieran decir. Doble y la simple. Por ejemplo, Antonio me dijo, cito, vaya carcacha que se ha comprado Juan. Carcacha de repente porque quiere ser irónico y es un Jaguar, pues no sé, ¿no? O no sé, o quiere ser pues muy mezquino, no sé, ¿no?
simplemente. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso es español, esa es nuestra lengua, ¿no? Y hay que tratar de emplear los usos adecuados. Ya luego en la universidad ya pues estamos ahí sufriendo para ver a la hora que tenemos que presentar la tesis, ¿no? De grado en el que esté, ¿no? Pero ese es el orden. Pero ese es el orden que dice, ¿significa acaso que sí que debemos, o que por supuesto no solamente utilicemos la comida, utilicemos siempre la comida natural? Claro, las angulares son de preferencia para emplear cuando voy a hacer referencia de un discurso, sea directo o indirecto, no que estoy señalando un discurso de alguien. Pero por ejemplo, hay algunos casos, por ejemplo, no sé si en las demás áreas, pero en lingüística, cuando yo quiero hacer referencia a un término, muchas veces simplemente pongo comillas siempre por estilo, porque así se hace en mi área, ¿no? Para remarcar un término, ¿no? Entonces, como insisto, Mejor sería la primera. exacto, o sea, eso es lo que dice la norma, pero lamentablemente, como en la vida, nada es perfecto y hay, ¿no?, excepciones, ¿no? Porque la ortografía muy amable te dice sí, porque es así, porque es el primer orden y luego va la doble y luego va la simple. Ah, pero también si vas a hacer esto, puedes hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué es? Por eso yo les digo, ¿no? ¿Qué es lo principal? Conocer los usos. Porque si yo ya sé el uso de ese determinado vocablo que voy a señalar, ¿qué comilla tengo que usar? Y a mí nadie me va a venir a decir, pero ¿por qué no se usa la doble? No, porque para ese uso es específicamente esa comilla siempre, ¿no? Que puede ser como, no se diga más, pero por una comilla como problema. Sí, porque al final, cuando uno presenta un documento, es tu nombre que va a quedar en el repositorio, ¿no? Entonces es tu imagen y uno tiene que escribir bien. No solamente tuve la oportunidad de entrevistar al director de la Real Academia Española para el periódico donde yo trabajo, ¿no? Cuando estuve estudiando allá, y él siempre señalaba la importancia del rol del docente y de los medios de comunicación en el cuidado de la preservación de nuestro idioma. Nosotros no somos conscientes del poder que tenemos con nuestros alumnos. Muchos chicos que han llegado yo enseño pregrado de San Marcos, me decían, pero mi profesor a mí me ha dicho que no es así, profesora. No, así no, a mi profesora me ha dicho que no es así. Es más, en el periódico lo escucho a veces. Mi profesora, pero por Dios, tu profesora te lo dijo hace 20 años. ¿No? O sea, ya todo cambia, todo evoluciona, ¿no? Entonces, igual que los medios de comunicación, ¿no? En el que debe de haber un cuidado y debe haber una persona que se dedique a revisar tanto lo que sale impreso, y lo ideal sería que fuera lo digital también, ¿no? Para que no haya tantos errores, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, ahí vamos. Ya, uso de las comillas. Dígame. Claro, en los corpus lingüísticos, y también lo pueden ver, por ejemplo, hay un sector de la prensa que no usa cursivas, por ejemplo, pero otros sí ya están pensando en usar cursivas. Y cuando quiere usar, por ejemplo, o introducir generalmente un anglicismo, pone la comilla simple, ¿no? Por ejemplo, el bullying, ¿no? El streaming, que está tan de moda ahora, ¿no? Lo usan los medios, lo hacen para ello. En el caso de los usos de las comillas, bueno, es para citar, pero acá yo les he puesto un ejemplo sobre nota al pie que afecta todo el texto. ¿Dónde va el número? El número va entre la comilla de cierre y el punto, porque esa nota que está al final, que es historia de la lengua española, ¿no? Esta nota de acá, el 1, afecta a toda la cita, por eso va afuera. Eso es más que nada cuando redactemos nosotros algún documento de investigación, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tengo que señalar una última palabra y voy a hacer esa nota al pie, pero solo de la última palabra, lo voy a poner delante. Y se entiende que
que esa nota solo afecta a Papyrus y no a toda la cita. Ya. Claro, pero aquí lo que estamos tratando es la nota del pie. ¿Dónde va? Si va dentro de la comilla, o sea, después de la comilla o pegado a la palabra. En cuanto al sangrado que pueda haber, hay algunas también expresiones que se puede poner un corchete al revés, son estilos, o sea, son diferentes formas. Pueden también ajustarle el número de letra. Por ejemplo, en derecho se tiende a para no citar tanto, porque se cita tanto en lo que es todo jurídico, bajan el puntaje para hacer una cita y le ponen sangría. O sea, eso ya depende del que se abuse con las licencias. Sí, en algunos casos se abusa. Se abusa en algunos sectores, ¿no? Con la excusa de que tenemos la licencia, ¿no? Porque somos tal o cual profesión, ¿no? Pero por eso les digo, ¿no? Hay que tratar siempre de escribir correctamente, ¿no? Y tampoco de escandalizarnos de cómo escriben nuestros alumnos en un ámbito privado, ¿no? Claro, para llamar la atención, probablemente, pero tiene que haber un respeto. Es igual, por ejemplo, en la creación de los nombres, ¿no? Que siempre les llama tanto la atención a los españoles, ¿no? De los nombres que tenemos los americanos, como ellos nos dicen, somos americanos, no somos conscientes que somos americanos nosotros, ¿no? Pero ellos siempre nos dicen los americanos siempre tienen esos nombres, esas H's innecesarias dentro de sus nombres, ¿no? Porque ellos sí respetan mucho el alfabeto, ¿no? Ahora que ha habido una reestructuración y todo eso, ¿no? Los paréntesis. Ya, punto después del paréntesis de cierre, ¿ya? Y salvo que sea un inciso o alguna estructura de un enunciado, eso va adentro, pero el punto siempre va a ir fuera del paréntesis, nunca adentro es inglés, ¿ya? En inglés sí se pone adentro, pero en español siempre es afuera. ¿Ya? Eso más que nada para que lo entiendan. Uso de los corchetes. ¿Para qué empleamos los corchetes? Para hacer una nota aclaratoria dentro de un enunciado que está dentro de un paréntesis, ¿ya? Y aparte también para modificar un texto original, es decir, que se ha omitido información, pongo los corchetes, los 3 puntos suspensivos. ¿Que se puede usar el paréntesis? Sí, porque también dicen, pero la preferencia lo tiene el corchete, ¿ya? Digamos que es lo más recomendable, ¿no? Y en el caso también para hacer una aclaración dentro de ese enunciado que está que pertenece a ese paréntesis. Algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta la mejor novela española del siglo XIX, fue El Caballero Encantado, ¿no? Entonces, para ello lo empleo. En el caso de las rayas, a veces también se cree que si la raya va al final del enunciado, no se pone y simplemente ponen el punto, ¿no? Entonces eso no se suprime. Sí, igual, ¿no? Por ejemplo, llegó con Alberto, el mejor amigo de la promoción, punto, la raya del punto. Muchas personas omiten esa raya final, no, se pone sin miedo, ¿ya?
Lamentablemente se fue temprano de la reunión. Ahora, ¿puede ir después un punto? Sí. ¿Puede ir después una coma? Sí, también. ¿Ya? Llegó con Alberto, el mejor amigo de la promoción, coma. ¿Quién? Lamentablemente se fue temprano de la reunión. ¿Ya? Y entramos a los modales. En el caso de los signos de interrogación y de exclamación, cuando se consideran oraciones independientes pequeñas, ¿no? Perdón, cuando se consideran oraciones independientes puede venir sin ninguna coma, ¿no? Porque yo la considero independiente, pero sí lo puedo poner así. Y en el caso también lo puedo considerar con comas, como está abajo, con oraciones breves seguidas, ¿no? Ahora, cuando quiero hacer énfasis, ¿qué se recomienda? Se recomienda poner máximo 2 signos, ¿ya? El de interrogación y exclamación y el de, ¿no? Abriéndolos y cerrándolos. Que se puede empezar con uno, abrir con la admiración y cerrar con interrogación también, pero no lo recomiendan mucho. Y en eso sí lo mencionan, ¿no? Dicen que lo mejor es poner, como está acá. Este acá. ¿Ya? Y en el caso de la literatura, dicen textos de literatura, poner máximo 3, cuando se quiere hacer mucho énfasis, ¿no? Porque a veces poner como 10, no, con 3 es más que suficiente. Pero tiene que haber una exención, pero ¿cómo lo ponían? ¿Pero quién es la persona que lo ponía? Pero habría que ver para qué, o sea, qué intención tenía ese texto, ¿no? ¿Cómo se enlace y sigue Hay de todo, como en cualquier profesión, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Hay de todo. Hay de todo en la vida del Señor. Me van a matar si no me conmigo. Uso de los signos de los 2 puntos. Para enumeración de carácter explicativo, ¿qué más? Anticipo los elementos y luego la idea global, ¿no? Y obviamente la cita con palabras sexuales. Bueno, eso está más que claro. Ya. Uso de los puntos suspensivos. Cuando decías acá es que se puede colocar otros signos de puntuación menos el punto, ¿no? Dentro de los signos de punto, los puntos suspensivos, perdón, ¿no? Coma, punto y coma, 2 puntos, pero no punto. ¿Ya? ¿Cómo se ve ahí? ¿Y dónde estás? Coma, el punto y coma y 2 puntos. Más que nada para que vean eso. Y acá, cuando el enunciado está incompleto, los puntos suspensivos van antes del cierre del signo de admiración. Cuando el enunciado está completo, va después. ¿Ya? No sé si lo ven. Acá, por ejemplo, si sabía que yo no he terminado de completar la idea, y ahí pongo los 3 delante de este. Pero si la idea está completa, los pongo después. ¿Ya? Es una cuestión de redacción. Ahora, ¿puede coincidir más de 3 puntos? Sí. Por ejemplo, conoces a esa señora, tiene el punto de la abreviatura, los puntos suspensivos y el punto de cierre. Sí se puede. ¿Ya? Eso sí se puede. ¿Ya? Sí, yo sé que son cosas raras, pero se supone que esas cosas raras debemos saberlas. Díganme.
No, es que por ejemplo en el final de la... Hay 4 puntos. Exacto, se considera el punto. Del signo de... Ahí es 5. Abreviaturas, suspensivos. Sí. Los 3 siguientes también, pero... No, también es considerado punto. Sí. Sea de admiración, de exclamación o de interrogación. Sí es considerado punto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es considerado. Sí. Pero eso ya es una cuestión de estilo. Eso es precisamente, valga la redundancia. Y depende también de qué tipo de corrector es. Cuando digo, por ejemplo, yo soy correctora periodística, pero también puedo corregir documentos académicos. Depende del área, ¿no? Hay más licencias que otras, como usted decía, la publicidad, ¿no? Y los medios de comunicación. Digamos que hay ciertas cosas que se pueden manejar mejor, que se pueden tolerar un poco más, ¿no? Pobre los medios de comunicación. Ya, grado de entendimiento. Esto sí es más que nada para que sepan a la hora que quieren introducir un enunciado, una información. Si yo tengo tres signos para hacer eso, ¿ya? Uno son los paréntesis, luego son las rayas, no los guiones, las rayas que son más grandecitas, y luego las comas. Pero ahí, ¿qué pasa? La información que yo incluyo, ¿no? O añado con las comas es más cercana a lo que yo estoy hablando, ¿ya? Si yo empleo las rayas, es una información que no está tan cercana, pero guarda más relación que el paréntesis. O sea, ese es el orden, ¿no? Por eso dice guarda más relación la coma, de ahí la raya y de ahí el paréntesis, ¿ya? Reconocí a José, el hermano del fiscal, durante la audiencia. Señaló que la felicidad, estado que lloraba, era algo elemental en su vida. Las asambleas, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso, se celebran en el salón de actos. ¿Ya? Entonces, para que sepan, ahí sí, por ejemplo, no podrían decir, no uso cualquiera. No, ahí no uso cualquiera. Ahí uso depende de lo que quiero, cómo guardar relación. ¿Ya? Y ese es el orden. Comas, rayas y paréntesis. ¿Ya? En el caso del guión, bueno, casi ya lleva el prefijo, pero se va a emplear cuando el compuesto, ¿no? esa nueva forma, digamos, esa nueva forma de palabra que va a estar integrada por dos elementos, no funcionan por completo el significado. Es como que mantienen cierta independencia, ¿no? Por ejemplo, húngaro, soviético. La primera es invariable y en el segundo caso puede tener género y número, ¿no? Por ejemplo, húngaros soviéticos. El primero está invariable, se mantiene igual. Soviéticos tiene marca de género y marca de número. Tiene marca de género. Y germano soviética tiene marca de género. Ya. Cuando se fusiona, pierde su acento gráfico, como el caso de ítalo-francés, el primer elemento. Cuando hago mención a un sustantivo, ¿no? Son adjetivos que están modificando sustantivos, como el caso del taller lingüístico literario, se conserva la forma plena, pero diferencia es el prefijo, ¿no? Por ejemplo, allá abajo. Ahora que han cambiado la norma de los prefijos, bueno, no ahora, lo han cambiado desde el 2010, ¿no? Pero digamos que todavía como que no se emplea mucho. Pero por ejemplo, si yo digo presupuesto socioeconómico, en ese caso tiene que ir junto, porque es un prefijo que está unido a una base univerbal. O sea, una palabra con un solo significado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ex primera dama, ¿va junto o separado? No. A ver, cuando hablamos de expresidente, ¿va junto o separado? Va junto. ¿Por qué? Porque presidente es una expresión universal, es una sola palabra con un solo significado. Pero si yo digo ex primera dama es una expresión pluriverbal porque requiere de más de una palabra para tener un solo significado.
Yo no puedo decir ex primera o ex dama, es todo, ex primera dama, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, el prefijo va separado. Ahora, la única forma de escribirla, no. Se puede escribir separado, se puede escribir junto, se puede escribir con guión. ¿Qué se escribe con guión? Por ejemplo, los nombres propios, ¿no? Pro Obama, ¿no? O anti-Obama mejor, pero es muy delicado. Es una ley anti-Obama, ¿no? Por ejemplo, anti-Obama en mayúscula, ¿no? O si no, la sub-23, sub-23, sin espacios ahí en el lado. Después, ¿qué más? El nombre y sigla. Anti-on. O sea, yo uso el guión con nombres propios, con números y con siglas. En el caso de los prefijos. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Y también lo voy a emplear cuando el nuevo compuesto, o sea, esta forma, el prefijo con esta base, me genere una duda por una palabra preexistente. Por ejemplo, en el editorial, ¿no? Pásame tu pretexto, ¿no? Tu machote, a veces también le dicen, ¿no? Cuando ya está todo diagramado, ¿no? Por ejemplo, tu pretexto, tu pre-texto, porque es el antes del antes del antes que va a salir a publicar, ¿no? Pero se puede confundir con el pretexto, con la excusa, ¿no? Que no quiere. Entonces, ahí se emplea también el guión. ¿Ya? Más o menos, para que tengan una idea de los usos de los signos, de los prefijos. Separado porque es, a ver, cuando hay una palabra que para que tenga el significado completo es más de una, automáticamente se va a escribir separado, ¿ya? Pero si es solo una palabra que tiene un significado, va a escribirse junto. Sin ningún guión ni nada. Ex primera dama. Sí, sin guión. Sin guión. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, genial. Uso de la barra. Bueno, estoy tomando esa denominación porque es la denominación que está en la OLE de 2010. Sustituye a la preposición 80 km/h. Se realizó un fuerte depósito en la cuenta corriente, ahí vendría a ser parte de la abreviatura. Estimada, alumno, alumna, ¿no? Que es para palabras, para morfemas. Se escribe sin espacio de separación, todo siempre junto. ¿Ya? Eso también es importante. Eso de separar los géneros en las palabras o también se puede hacer con paréntesis. Sí. Sí, también se puede hacer con paréntesis. Pero es también para que vean el pobre uso de la barra que tienen tan abandonada, también la pueden usar para eso. ¿No? Pobrecita. La penita, porque no la usan. Pero más penita me da la cosa, porque ni siquiera saben su nombre. Más triste.